Bueno, este cambio yo creo que sabéis que se ha producido porque no sé quién subió la tarima esta tan alto, porque como a lo mejor era bajita, tenía que parecer más alta y ante los militantes. Y ¿por qué te ríes? Ah, la conoces. Ah, que tú, claro, tú llevas la crónica de esta carpa. Claro, ya. Bueno, entonces pusieron esta carpa por esa razón y fastidiaron pues a un compañero. Y como a nosotros eso no lo consentimos, pues bajamos todos al suelo, porque nosotros somos compañeros y no tenemos complejos de inferioridad. Vamos a presentar el libro M.M. Marilyn Monroe. Fue un proyecto de José Luis Muñoz con la editorial Vencejo y nos convenció, bueno, no duró mucho, las cosas como son, a 72 escritores de todo el mundo. Era glosar la vida de Marilyn Monroe, cada uno lo hizo en su estilo, cada uno cogió una faceta, cada uno la veía de diferente manera. Unos fueron más bien por lo lírico, otros fuimos por lo negro, otros por el ensayo. Y bueno, este libro con 72 escritores se está presentando por toda España en cada festival, porque claro, de los 72 comprendéis que pues van 2, 3 o 4 escritores a esos festivales y entonces se hace una mesa parecida a esta. En este caso, pues aquí hemos juntado a Mariano, que está por ahí, a mi izquierda. Él siempre está a mi izquierda, no sé cómo lo hace. Fajardo, que es estrategia, ya. Luego Fajardo también a mi izquierda, pero a mi izquierda espacial. A mi derecha, eso sí, están todos a mi derecha. Allí al fondo Luis Artigue, que es el primero que vamos a echar de aquí, porque resulta que tiene una mesa a las 8 y no nos ha aprobado el examen del don de la ubicuidad. Entonces, pues tendrá que marcharse. Los demás podemos continuar. Viezma, que está también aquí con nosotros. Fritsch, que es inmortal y eterno en la Semana Negra y un servidor de ustedes. Entonces, yo creo que lo mejor hacemos una pequeña ronda y va a empezar Luis, porque así ya echa a correr en esa mesa que tiene en otra carpa. ¿Y tienes micrófono ahí, Luis? Sí. Vale, pues venga, cuéntanos cómo cómo enfocaste tu cuento, tu relato sobre Marilyn y en qué te basaste y por qué viste esa idea que nos trasladó José Luis de la manera que tú lo reflejaste. Bien, pues buenas tardes a todos y todas. Yo siempre trato de hacer, he pensado, había un montón de genios escritores para este libro y un servidor. Yo quiero hacer siempre el más loco de todos. Entonces, yo tengo 2 axiomas. Uno, no hace falta ser realista para reflejar la realidad y denunciarla. Y punto 2, si en una novela o en un relato no hay nada de poesía, es que en ese relato o en esa novela no hay nada. Y con esos 2 componentes he tratado de poner locura, fantasía y realismo, porque yo tengo para mí, y es de lo que trata el relato, que el relato sucede cuando se titula Marilyn Monroe de Drácula. Y es un momento en el que Marilyn Monroe está haciéndole una felación a JFK y en ese momento, pues cuando en el éxtasis absoluto, ella hace de Lorena Bobbitt, se lo arranca, escupe el miembro por la ventana y la luna refleja en sus destellos sus colmillos, porque ella es Marilyn Monroe de Drácula. En ese momento sucede un punto de giro que cambia toda la forma de entender el relato. ¿Cuál es? Quien quiera saberlo, le deseo que lea el relato Marilyn Monroe de Drácula. Bueno. Ya veis que hay escritores muy gamberros. Bueno, paso el micrófono, Luis. Venga, Ramón, ¿vas tú? Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Una tarde más en la Semana Negra. Y bueno, en el momento en que me llega el proyecto, la primera reacción es rechazarlo, ¿no? Está muy claro. En primer lugar, porque
Marilyn Monroe no es un personaje que a mí me haya llamado especialmente la atención nunca. Es más, yo pediría a mis compañeros que el primero que esta tarde diga las palabras mito o icono, le demos una catea colectiva. Y la segunda, más que nada por amistad con José Luis Muñoz, que es el impulsor de este proyecto, es reconsiderarlo y pensar, bueno, pues ya que no tengo ninguna predilección especial por Marilyn, pongámonos manos a la obra y hagamos un relato maravilloso sobre el personaje como realmente ha ocurrido. Mi relato se titula Como si nada de esto hubiera ocurrido. A ver, y es un relato sobre la desintegración. Me interesan sobre todo del personaje testimonios de la gente que la rodeó en sus últimas películas, que la gente que hablaba muy compasivamente de ella, de este proceso que estaba experimentando, en especial John Huston, que la dirigió en Vidas Rebeldes. Y entonces mi relato es un poco la crónica de esta película, de Vidas Rebeldes, estos últimos días, esta película que su marido le escribió, el escritor Arthur Miller, que le escribió como un acto de amor, de verdadero amor, y que ella consideraba una peliculilla en blanco y negro con un personaje que no estaba a su altura y que probablemente no fuera a tener la difusión que ella merecía. Durante el rodaje, ella menospreció a Arthur Miller, pero menospreció también al resto de la gente que la rodeaba. John Huston iba a visitarla a la caravana donde estaba rodando en el set, y intentaba convencerla, intentaba motivarla de que dejara de llegar tarde, que se prepara los papeles, que dejara de beber antes de rodar, y ella lo recibía con absoluta indiferencia. Y fue así el proceso hasta el punto en que llega un momento en que ella tomó una sobredosis durante la filmación de la película, y la filmación debe ser interrumpida. Bien, este proceso que lleva a Marilyn me resultaba muy interesante, porque, sobre todo porque es una persona que en realidad, pese a la conmiseración que solemos tener por ella, era una persona que tenía todas las cartas para haber tenido una carrera brillante, tenía todas las oportunidades, aunque no tenía un talento extraordinario, pero Huston decía que tenía la cualidad de llegar a ese punto, ese sentimiento oculto que resultaba muy real, muy de verdad, que yo creo que es lo que nos hace conectar con ella. Tenía a Paula Strasberg, la hija de John Strasberg, como asesora personal de interpretación. Tenía todo lo que podía desear cualquiera para haber llegado a ser una estrella legendaria, no por el final que tuvo, sino por haber realizado una carrera muy interesante. Y sin embargo hizo lo que hizo, estaba en su derecho de hacerlo, y creo que mi relato lo relata de alguna manera, porque es también una pequeña metáfora de lo que fue su vida. Muchas gracias. Fritz. ¿Qué tal? Evidentemente, Marilyn, personaje controvertido y demás. En mi caso, cuando nuestro amigo José Luis hace esta convocatoria, que parecía así como hermosamente loca, convocar a una serie de amigos, escritores, escritoras, y evidentemente me fui por aquel pasaje que se conoce muy poco de ella, que es su visita a México en febrero de 1962, pocos meses antes de morir, cuando conoce a un director de cine mexicano, José Bolaños, con el cual se casa y que lo lleva a la gala cuando le dan el gran premio de los Óscares por trayectoria, o no recuerdo qué chingao. Pero ahí no está lo importante está que se hace muy amiga de un joven director de cine mexicano, Mario Hernández. Mario Hernández, homosexual, por lo tanto nunca quiso follar con Marilyn Monroe, porque dijo coger, no me hubieran entendido, ¿verdad?
hacer el amor, pues. Aquí, okay. aquí dominamos idiomas. No soy vulgar, hacer el amor, ¿no? O sea, nunca le quiso robar un beso, mi querido Mario Hernández, a Marilyn Monroe. Y se genera una amistad tan entrañable entre ambos que de pronto Marilyn en 3 ocasiones va a México clandestinamente para hablar con Mario porque se convierte en su confidente. Este pasaje que nadie conoce ni ninguna de las biografías de Marilyn registra, cuando me lo contó Mario Hernández yo no daba crédito, era así como que no mameyes en tiempos de guayaba, pinche Mario, te estás queriendo colgar, ¿no?, de la amistad de este personaje cuya narrativa es la primera narrativa muy hollywoodesca. Recordemos que Marilyn era una actriz, una chica con un pasado, una mamá tormentosa, ¿no?, bla, 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 y la industria norteamericana la va elevando y la va construyendo más allá de la dinámica y de la narrativa de si fue amante de los Kennedy, de que si estuvo casada, descasada. Pero entonces, el que un personaje de estos se atreviese a navegar clandestinamente para ir a México 2, 3 días y únicamente hablar con su confidente, Mario Hernández, me pareció enloquecedor. Evidentemente Mario me enseñó muestras de que no estaba mintiendo, además que Mario Hernández era un director de cine, curiosamente, que no le gustaban los reflectores, era lo más discreto del mundo, ¿no? Por lo tanto, la verosimilitud de su narrativa tenía un sustento hermoso. Y me pareció, evidentemente, cuando se da esta convocatoria, el narrar, el contar con algunos datos de ficción, con algunos elementos de ficción, este hecho real que se suscitó en los últimos meses de vida de Marilyn. Gracias, Fritz. Mariano, ¿Yo? Sí, y así luego vamos hacia el centro. Vale. Bueno, vamos a ver. Son 72 relatos, pero no son solo relatos, hay poemas también. Porque cada autor o cada autora ha escrito lo que le ha parecido Marilyn. O con la excusa de Marilyn ha escrito lo que le ha hecho sentir Marilyn, ¿no? También hay poemas, hay un artículo. Yo escribí un artículo, porque yo cuando me plantea José Luis que escriba algo sobre Marilyn, pues lo único que hice fue irme a mi archivo personal y ver lo que yo había escrito sobre Marilyn cuando tenía 16 años. Quiero decir que mi base documental era muy buena, ¿no?, y sentimental. Entonces, claro, a mí el libro es genial, ¿no?, porque demuestra que un solo personaje, en este caso está visto por 72 autores muy diversos, muy distintos, y de alguna manera es la ficción y la realidad la que se mezclan. Yo hice un artículo sentimental, yo pillé lo que había escrito, pillé un fotogramas que tenía, que lo guardaba sorprendentemente, un monográfico sobre Marilyn que publicó Nuevos Fotogramas en el año 68 o por ahí, con lo cual realmente lo que hice fue contar esa lectura, ¿no? Bueno, cuando un personaje se convierte en un mito, pues ya no es ese personaje. No, estaba prohibido mencionarlo de mito. ¿Está prohibido qué? Quítale un punto. ¿Qué es lo que está prohibido? La palabra mito. Qué susto, creía que estaba prohibido decir la palabra libertad. Todo se andará, tranquilos, tranquilas. Bueno, realmente esa es la historia, ¿no? Es un personaje que todavía está vivo. ¿Por qué? Porque a mi generación, que ya soy un poco carroza, fue muy importante. Porque su suicidio, asesinato, desaparición se dio bajo una dictadura, como todos sabéis, que existió, aunque ahora nos digan que nunca estuvo, porque ahora acabaremos viviendo en el limbo, y era una simbología también de lo que había hecho el capitalismo salvaje, ¿no?, con una persona frágil que trataba de tenerlo todo y al final pues no tuvo nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Yo os lo recomiendo porque aunque dice 72 autores, José Luis, que no es idiota, nos puso un límite de texto. Quiero decir que no es un tochazo. Y luego es un libro, hemos venido a vender el libro, ¿no? O sea, que es un libro que se puede leer por donde quieras, eso es maravilloso. Y os va a dar una dimensión de lo que es el personaje, ¿no? Para lo que es el personaje, para nosotros, lo estamos reinventando ese personaje cuando escribimos. He dicho. Bueno, Fajardo, es tu turno. Vale. Bueno, a mí cuando me
propuso José Luis contribuir a este libro, también en mi primera reacción, en un primer momento pensé en no hacerlo, porque me parecía que se había escrito mucho sobre Marilyn, ¿no? Y después, al mismo tiempo me dije, bueno, pero es que en realidad esta mujer es uno de los primeros misterios de los primeros misterios de cómo se ha ido construyendo esta sociedad del espectáculo en el que vivimos, ¿no? De la manera en que los personajes han ido sustituyendo a las personas, de la manera en que las apariencias han ido ocupando el lugar de la realidad y se anticipa mucho a este mundo virtual en el que ahora vivimos, ¿no? Y es interesante porque fíjense que hablamos de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es un personaje, no es la persona, es el nombre que una persona que se llamaba Norma Jean Baker adoptó para trabajar en el mundo del cinema, ¿no? Entonces eso me parecía que ya era, de repente me lo hacía más interesante. Y después, claro, Marilyn Monroe, ese personaje, es el depositario de un aluvión de deseos, de fantasmas, de emociones, de sentimientos, de varias generaciones, ¿eh? Porque ha tenido también ese don, no solamente impactó en quienes vieron su trabajo cuando se estaba produciendo, sino que ha seguido teniendo una influencia sobre generaciones sucesivas, ¿no? Pues ya no tiene tanta, ahora ya es más tipo camiseta, ¿no? T-shirt y tal, pero los más jóvenes, ¿no? Pero digamos que hasta la generación anterior, yo digo posterior a la mía o un poco más, ha seguido siendo ese tipo de referente. Entonces, claro, pensando en esos dos aspectos, se me planteaba un tema que era el que digo, bueno, el reto es cómo yo escribo de manera que esas dos cosas queden contradichas, es decir, cómo escribo a la contra de esos dos elementos, ¿eh? Y se me ocurrió que la mejor manera era hacerlo de la forma más fría posible, es decir, un texto que tuviera una distancia enorme respecto del mito y que Otro punto, hay que quitarte otro punto. Lo he dicho, lo sabía. Eso me pasa por tontear con misterio, porque se te queda el mi ahí detrás, ¿eh? Bueno, entonces, después de mi, repito, y además ahora se me ha ido santo al cielo, que es lo que está diciendo. Ah, sí, claro, que fuera más una manera de acercarme, que fuera más distante, más fría, que no pasara por el sentimentalismo, que no pasara por el deseo, que no pasara por la figura, ¿no?, pública. Y se me ocurrió darle forma de guión cinematográfico. Entonces lo que escribí es la última escena de la película de la vida de Norma Jean Baker. Es la escena en la que se suicida, tiene esa sobredosis en esa noche. Y está contada así, como una escena, como un guión de cine, con movimientos de cámara y además con flashback, de voces de intervenciones de ella en entrevistas públicas, así que se van produciéndose en cadena mientras ella está agonizando en la cama, ¿no? Y esa me parecía que era la manera era una manera de abordar ese personaje, tratando de salirme de los lugares comunes que sobre ese personaje pues se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Sí, la verdad es que, como mis compañeros han comentado, la propuesta de José Luis Muñoz, cuando nos llegó, pues cada uno, como podéis ver, reaccionamos de una manera o de otra. Yo la verdad es que
En ese primer momento no, como nos dio bastante tiempo para pensarlo, si íbamos a mandarle el relato o no. En mi caso no pensé el sí o el no. En mi caso empecé a preguntarme por qué. Me explico. Hacía unos años había salido una película, la de Bohemian Rhapsody, de Fred Mercury y Queen. Tuvo su éxito, tuvo más o menos. Pasaron los años, sacaron la película de Elvis con su éxito, tal, y luego recientemente la de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces nadie se acordó de hacer la antología de Freddie Mercury, nadie se acordó de hacer la de Elvis Presley, y sí nos acordamos de hacer la de Marilyn. A mí eso me llamaba la atención, ¿no? Porque sí, y además es que nos unimos, ya digo, os comentaba al abrir esta mesa, ¿no? 72 escritores, y porque el tiempo estaba tasado, si no hubiésemos llegado a los 100 sin ningún tipo de problema, y de las dos orillas. En mi caso, quería reflejar algo sobre Marilyn, y era que era un símbolo, pero era un símbolo como lo fue Kennedy. Es un símbolo como lo fueron muchas personas en esa época. ¿Un símbolo en qué sentido? En el símbolo del fin de la ingenuidad. Me explico. Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y se convierte en el país más poderoso del mundo en ese momento. Ves en todos sus comportamientos, en todos sus discursos, ves el todopoderoso país del mundo que nadie le lleva la contraria. Es más, le nace dentro, es el momento en los 50 cuando le nace dentro de la intelectualidad norteamericana, le sale la generación VIP, y le sale como contestación a ese poderío, ¿no? Empiezan a cuestionar esa grandeza de Estados Unidos, empiezan a cuestionar todo en las letras, bueno, no voy a entrar por ahí. Entonces, Marilyn supone el fin de la ingenuidad como símbolo, pero también es Kennedy. Kennedy es el último presidente de los Estados Unidos que va en un coche descapotable saludando a la gente. Eso es pensar que no te va a pasar nada, que a un presidente de los Estados Unidos nadie le va a hacer nada y va descapotable. Pero cuidado, fue el momento también que el Papa dejó de ir en papamóvil saludando a todo el mundo. Empezó a terminarse la ingenuidad de decir de que aunque seamos los más poderosos, eso no nos blinda ante nada. Y digo que era un símbolo de esa época porque fue cuando empezaron a llevar a las artistas a cantar y que las vieran los soldados. A Marilyn la llevaron a Corea. Fue una de las primeras que fue a animar a los soldados en Corea. Luego ya se convirtió en algo así como ya una costumbre. Ya lo único que cambiaban era el rostro del artista. Pero Marilyn estaba en Corea ante 200.000 soldados norteamericanos cantando y animándoles, cosa que después se repitió pues, en otras guerras, ¿no? Entonces, para mí era el símbolo de esa etapa de Estados Unidos que muere. Es una etapa, digo, de la inocencia porque consideraban de que eran tan superiores que no les podía pasar nada. Y ahí es el punto de inflexión hacia una nueva etapa. Una nueva etapa, porque ya sabéis que la guerra de Corea acaba en empate, después viene Vietnam y ahí pierden la guerra estrepitosamente, y sucesivamente, el gendarme y el dueño del mundo a lo mejor no era tan grande, ¿no?, frente a los pequeños. Y para mí era eso, era hablar de una etapa de los Estados Unidos como gran potencia, que tanto él ya como Kennedy simbolizaban ese fin de la ingenuidad. Ahora vamos a dar una segunda ronda. José Ramón. Muy bien. En realidad, cuando decía que no era un personaje que yo consideraba predilecto en ningún momento,
no mencioné que sí hay un aspecto que me parece muy interesante de Marilyn Monroe. A ver, intentando ser un poco objetivo y analizando un poco los testimonios de la gente que la rodeó y de las crónicas de las últimas películas que hizo. Yo no creo que Marilyn tuviera ningún valor especial, no me lo parece a mí. No creo que demostrara que ser una gran actriz. No era una gran cantante ni una gran bailarina, como demostró en Bus Stop. Evidentemente no era una profesional, su marido se lo reprochaba. Yo lo único que te pido es que seas una profesional, que trabajes tu personaje, que vengas a rodar a la hora adecuada y que te comprometas con tu trabajo. No lo era tampoco. Y sin embargo, lo que escucho alrededor de Marilyn me parece de lo más peregrino, me parece muy alucinante. Escucho muy a menudo, por ejemplo, decir que era una gran intelectual. A ver, en la crónica que escribió su asistente, que era una crónica muy íntima de su vida día a día, decía que en absoluto era una persona interesada por la literatura ni por nada que se le pareciera. De hecho, Billy Wilder, que la dirigió Con falda hacia el ojo, la definía como sesos de Gruyère y senos de granito. Es que era lo que veíamos en ella. Y era una mujer vulnerable, una mujer que yo creo que explotaba un poco ese sentido inocente, de estar un poco distraída, nunca tomar el control de su vida, que de alguna manera hay un componente machista en el hombre que está muy por la labor de tomar bajo su protección a este tipo de mujeres con una cierta discapacidad y tomarla bajo sus alas y evitar que le ocurra nada. Creo que hay un poco de la proyección de Marilyn que está basada en esto. Yo personalmente prefiero otro tipo de mujeres, mucho más potentes, mujeres que sí son capaces me refiero estoy hablando de actrices, por supuesto, estoy hablando de Greta Garbo, de Marlene Dietrich, de Gloria Graham, mujeres capaces de sumergirse en el barro, de tomar el control, de enfrentarse por los medios que sea a los medios más adversos y tirar para adelante, cargándose lo que tengan que cargarse, empezando por su propia reputación. Por lo tanto, ¿qué es lo que me fascina? Y voy al principio de mi exposición de Marilyn. Me fascina de Marilyn lo que somos capaces de ver en ella, pero que probablemente no haya en ella. Lo que somos capaces de imaginar, lo que somos capaces de proyectar quizás de nosotros mismos, del tipo de mujeres que mucha gente querría tener, digamos, a su cargo, con esa belleza, esa inocencia, ese punto que tenía de naif y sorprendente y sin mayor complicaciones, por otra parte, ¿no? Y alrededor de esto que creamos y nos inventamos todo un personaje que, por lo tanto, al final es, yo creo, más ficticio que real, por lo tanto. Gracias, Fritz. Yo creo que nunca es bastante, más allá de todos los kilómetros de papel que se han venido a imprimir de un personaje como Marilyn Monroe. Me quedo con, y difiero de mi querido Vietman, en el sentido de, por lo menos el testimonio que me da en su momento Mario Hernández es de que sí era lectora y no era tan pendeja, ¿no? Dos, es obvio que cada quien construye y deconstruye y reconstruye a su personaje y a su narrativa, más allá del cine, más allá del escándalo. Y a final de cuentas me quedo, por ejemplo, en mi caso, con el maravilloso cuadro ridículo de Warhol, ¿no? Marilyn Lee, de locura y de colores y de otro tiempo y de otras historias, digamos, ¿no? Creo que el experimento al cual nos convocó nuestro querido José Luis tiene su gran gracia
de haber convocado a 72 locos que, insisto, construimos, deconstruimos, nos divertimos, nos deprimimos, pero que a final de cuentas siempre habrá narrativas y personajes que cada quien absorbe, se convence o no, y terminas reconstruyendo y reinventándote y reinventándola. Gracias. Bueno, yo realmente lo que a mí me interesa es lo que significó para mí y lo que significó para mi generación. Tengo 69 años, quiero decir que cuando aparece muerta Marilyn, es ese momento político que decía Alejandro. Bueno, lo vimos como un símbolo del final del sueño americano, el final de una de que cualquiera podía llegar arriba, ¿no? Sino que cómo el sistema destruía a los personajes frágiles, ¿no? Entonces Marilyn, yo la primera vez que me interesó por la vía intelectual fue cuando leí la primera novela de Terence Moix. La primera novela de Terence Moix se titulaba El día que murió Marilyn, y era una novela sobre la posguerra hasta los 60. Quiero decir que la simbología en una persona que es destruida por el mismo sistema que la ensalza, a nosotros, por lo menos a mí, me interesaba mucho, ¿no? Y luego una cosa contradictoria es que había gente que decía que era maravillosa y otra gente que decía que no era actriz. Quiero decir que ya el personaje en sí mismo iba más allá de algo encorsetado, ¿no? Bueno, yo creo que eso para mí ha sido lo fundamental. Y yo es un artículo literario, también hablo de esa visión de esa época del personaje de Marilyn, ¿no? Que es lo que a mí me interesaba realmente. Y luego sí, pues todos inventamos un poco, ¿no? Quiero decir, pues nadie conoce a nadie, no sé si me explico. O sea, los escritores reinterpretamos los datos, los elementos y los convertimos en algo nuestro, Lo convertimos en algo nuestro. No somos notarios ni somos jueces de hechos probados. Somos escritores, somos autores que buscamos al personaje. Y luego, sin entrar en polémicas, a mí me parece que Marilyn fue una gran actriz, una persona que quería ir a más, que se atrevió ya en plena madurez a intentar, a ir al Actor Studio, a intentar mejorar sus registros. En fin, yo creo que ese elemento es importante, porque claro, vamos a ver, decir, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, yo tampoco he visto montar a caballo a Laurence Olivier, ni galopar a lo largo de la pradera, y fue un gran actor, como John Wayne también fue un gran actor. Ya sé que eso no es muy ortodoxo, pero yo os lo demuestro en privado cuando queráis, con datos y libros. Bueno, Marilyn significó eso para mi generación. Y luego estaba el tema de la política, lo de Kennedy, que también se unió en el tiempo, ¿no? Esa relación con Kennedy, esa provocación que ella hizo con el Happy Birthday to You, en el cumpleaños de Kennedy, fue una provocación absoluta, la forma en que lo planteó. Y yo creo que eso pudo tener consecuencias de cara a su muerte, ¿no? Se convirtió en una persona peligrosa. Esa es mi opinión. Como soy novelista, pues me gusta pensar que las cosas son más complejas de lo que a lo mejor son. Y bueno, para mí es un símbolo de ese tipo. Y acabo diciendo unas palabras mágicas y un mito. Aunque no es muy ortodoxo, pero bueno, lo vamos a hacer en esta ocasión porque nos han dado una hora, nos faltan escritores y entonces, pues bueno, después de que abre Fajardo, que le toca ahora, voy a abrir un turno de palabras. Si alguien quiere, pues tanto hacer preguntas como contarnos algo, pero por Dios, que no aproveche nadie ese tiempo que se le puede dar en exponernos una tesis doctoral, con que haga una pregunta sencillita, estupendo. Fajardo, cuando quieras. Claro, sobre Marilyn se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en que centralmente lo que define al personaje de Marilyn Monroe, lo que le ha hecho perdurar, más allá de aspectos profesionales y todo, ha sido que es la encarnación del deseo. Quiero decir, Marilyn Monroe fue una mujer sobre la que se focalizó el deseo. Además, un deseo muy carnal. Es decir, su fotografía, sus personajes, el modo en que se vestía o desvestía en las películas,
era extremadamente carnal, es decir, había una presencia de la carne, de un sexo no explícito, pero sí implícito en casi todas sus películas, ¿no? Y yo creo que, fíjense, yo creo que es que en realidad, claro, es un personaje que también tiene una dimensión trágica que tiene que ver con su muerte precoz. Eso es algo que ocurre con muchos otros personajes a lo largo en los tiempos más modernos, ¿no? En el mundo de la música, bueno, está, como le llama, el Club de los 28, ¿no? O de los 27. De los 27, son todos esos músicos de rock que han muerto a los 27 años, ¿no? Hay un montón. Y cada uno de ellos se convierte de nuevo en esa especie como de juventud frustrada, ¿no? Es decir, de promesa incumplida, ¿no? Que siempre tiene ese lado fascinante, ¿no? Pero además habría que pensar, creo yo, que Marilyn irrumpe en el mundo del cine en un periodo histórico particularmente interesante, porque termina la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se produce exactamente ese dominio del que estabas hablando de Estados Unidos, pero es el dominio en medio mundo, porque en el otro medio mundo Estados Unidos no domina nada, porque tiene un adversario que es la Unión Soviética y tiene otro adversario que es China. Y el mundo se convierte en un enorme campo donde se juegan partidas feroces de influencia entre esos bloques. Y eso se traduce en la sociedad norteamericana a partir de 1948 en un periodo de dictadura, porque en realidad es una dictadura no proclamada como tal, pero que es el periodo del macartismo, en el que se produce una persecución política sistemática contra la forma de disidencia dentro de Estados Unidos, persecuciones contra actores y directores de cine, contra escritores, contra sindicalistas. La Comisión de Actividades Antinorteamericanas, presidida por el senador McCarthy, que era fíjense también como, esto es una cosa muy interesante, cómo lo que se crea con un fin puede convertirse en una cosa contraria. La Comisión de Actividades Antinorteamericanas se creó en 1938 para perseguir a los simpatizantes nazis en Estados Unidos. Y es muy interesante ver cómo una legislación excepcional se puede crear a veces con un motivo correcto, pero la propia excepcionalidad de esa legislación, al violentar los principios de seguridad jurídica, puede acabar transformando eso en un aparato monstruoso. Y es que después de la guerra, con la Guerra Fría, esa comisión se convierte en esa forma de dictadura dentro de Estados Unidos. Entonces, la carrera de Marilyn comienza al final del periodo del macartismo. Y creo que tiene mucho que ver con ese renacer de esperanzas que también encarnaba Kennedy, con ese cuerpo que quiere disfrutar después de años de miedo en los que la gente se construía refugios atómicos en las casas porque pensaban que iban a llegar los rusos a tirarle bombas atómicas y tal. Marilyn, en cierto modo, es como esa carnalidad, en cierto modo también es como una reclamación de la vida, es como un anuncio de lo que va a ser después el movimiento hippie, de lo que va a ser el pacifismo de los años 60, es la vida que vuelve en goce y en carne. Y yo creo que quizás por eso, por esa vida prometida, su muerte precoz se ha convertido en algo tan milagrosamente simbólico. Bueno, os dije hace un minuto que íbamos a abrir el turno de palabras, pero vamos a esperar, porque hemos tenido una sorpresa. Ya sabéis que somos 72 escritores y curiosamente teníamos a una escritora entre el público que no nos lo habían comentado. Entonces, ¿tú también? ¿Y tú por qué estás de pie? Hay más escritores de... A ver, todos los que han escrito en esta antología. Pues entonces me parece que el turno de palabra va a quedar reducido. A ver, Esther, acércate, que no me daba cuenta que estabas tú. Fernando de Argentina, que estáis saludando. A ver. No, sitio, ya me salgo. No, si hay sitio, ponte y Esther. Venga.
Fernando, vente para acá. Eso. Prefieres estar al lado de ella, claro. Vale. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Como veis, era un libro coral. Bueno, pues nada, te cedo la palabra. Venga, luego pásaselo a Fernando, si hace el favor, como si fuera el primer turno, de que explicábamos cómo era nuestro relato y tal, ¿vale? Yo soy Sandra Martínez Raguso. Cuando José Luis me escribió para ofrecerme participar en este libro, me hizo mucha ilusión porque para mí Marilyn siempre ha sido un personaje que me ha resultado fascinante, desde una perspectiva diferente al ser más joven, pero siempre he tenido un póster de ella en mi casa y lo solía tener en mi baño, un póster grande de ella, porque me resultaba tan seductora y tan fascinante. Entonces, la perspectiva que yo tomé en el relato de ella se centra mucho en ese aspecto seductor, en ella como un mito, lo siento, un icono del erotismo, ¿no? Un icono del erotismo. Las reglas valen para los recién incorporados también. Sí, me le ha saltado que me quiten puntos también. Entonces me resultaba interesante centrarme en ella como una mujer empoderada, porque muchas veces la vemos como una mujer débil, es una de las narrativas que hay sobre ella, y como hemos estado comentando, realmente no sabemos cuál era la verdad de Marilyn. Pero a mí me interesaba verla como esta mujer seductora y empoderada desde esa seducción. Entonces mi relato se llama El Conjuro, tiene elementos de realismo mágico y se trata de una mujer que realiza un hechizo, un conjuro, para invocar al espíritu de Marilyn, que la posea y que seduzca a los hombres. Entonces tiene un ritual y de hecho tiene un armario que es el armario de Marilyn con toda la ropa que le gusta a Marilyn ponerse, y cuando ella hace el rito el espíritu de Marilyn la posee y ella seduce a los hombres, pero llega un momento en que ella se está observando a sí misma en medio de una relación sexual con un hombre y preguntándose cuándo va a poder volver a poseer su cuerpo, porque Marilyn cada vez tiene más fuerza sobre ella, ¿no? Entonces me interesó ese aspecto. Muchas gracias. Fernando. Bueno, yo estoy de colado acá porque no figuro en el programa. Yo soy un escritor argentino que vine a presentar una novela que ha sido editada en Alemania, reeditada. En realidad es la 9ª edición que aparece en varios países del mundo. Una novela que fue premio Casa de las Américas. Con respecto a Marilyn, a mí también me invitó José Luis y estuve pensando la forma de encararlo y descubrí leyendo la biografía, una de tantas biografías de Marilyn como es la de Norman Mailer, que ella era bastante liberal en su comportamiento y había hecho un viaje a España con su fotógrafo preferido. Un viaje de incógnito, yo creo que muy poca gente se enteró de eso. Y justamente fue en el año en que vino a España otra mujer también muy simbólica, con una simbología enorme, que fue Eva Perón. Y yo las hago encontrarse en una estación de ferrocarril derruida, en la cual frenaban, atendían los trenes que eran hospitales de los republicanos, y se encuentran ahí, no se sabe por qué. No les voy a contar más nada, porque esas dos mujeres tan fuertes, con carácter tan fuerte, son vistas conversando por una niña que cuando es abuela le cuenta a sus nietos que Eva estuvo con Marilyn en una estación de ferrocarril. Y hay un pequeño detalle que sí les voy a contar, que es para interesarlos en la compra del libro. Y después voy a contar otra cosa. Eva Perón murió de un cáncer de matriz. Por lo tanto, era una enfermedad que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Y cuando vino a España, no está documentado eso, pero se sabe que sangraba mucho. Y Marilyn tenía endometriosis. No sé si eso se sabe. Sí, se sabe, pero lo cuenta Norman Mailer. Entonces las dos mujeres
se encuentran desangrándose en esa estación. No les voy a contar de qué hablan porque ahí está el puntito interesante. Y la otra cosa que les quiero contar es que la semana pasada comencé la gestión con una editorial argentina para que este libro se publique también allá. Pues somos 76, algunos argentinos y algunos españoles. Vamos a ver si tenemos éxito. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora cedo también el micrófono a Esther para que nos cuente su relato y perdonarnos, de verdad, los tres, porque no sabíamos, de verdad, los organizadores no nos pusieron, pero bueno, ya ves, improvisamos, que es la capacidad. Tenemos una gran capacidad de supervivencia y es la improvisación, y por eso llevamos 36 años en la Semana Negra. Esther, venga, vamos. Bueno, lo mío no es un relato, lo mío es un poema. Creo que en todo el libro hay 3, 4 poemas máximo. Y cuando José Luis me ofreció participar en la antología, yo no soy especialmente cinéfila y no conocía mucho la biografía de Marilyn, pero sí que me interesaba el personaje como una mujer un poquito... sus dos partes, ¿no? La fragilidad que ella despedía, pero al mismo tiempo la fortaleza que tiene que tener alguien para inventarse a sí misma o llegar donde ella llegó, a pesar de todos los problemas y ese mal rollo que siempre le perseguía, ¿no? a ella. Entonces me acordé de un poema de un poeta que me encanta, que es Ernesto Cardenal, que escribió un poema que la crítica dice que es de los mejores que escribió Ernesto Cardenal, que es Oración a Marilyn. Y entonces, releyendo el poema, decía, más o menos, os lo digo de memoria, no me sé el poema, pero decía, no se pudo filmar el beso final, y luego decía como que se encontró a Marilyn con la mano en el teléfono cuando la encontraron muerta. Entonces yo empecé a reflexionar sobre el tema de la muerte y del suicidio y pensé, si ella hubiera recibido una llamada de alguien que la hubiera empujado a no suicidarse o a salvarla de esa sobredosis y tal, ¿no? Es una elucubración realmente. Y entonces escribí un poema justamente que se llama Me hubiera respondido a tu llamada, Marilyn. Y el poema refleja un poco esa situación sobre el suicidio, que a veces la gente que sufre suicidio, o sea, sufre un suicidio cercano. Yo, por ejemplo, sufrí uno de una amiga y siempre te queda ese punto de qué podría haber hecho yo para ayudarla, para que no hubiera muerto, ¿no? Y escribí un poema sobre ese tema y poco más. Rápido, en lo que escuchamos el poema, habría que preguntarse, ¿y dónde chingado están los 63 autores que faltan? Y estarán de acuerdo que es la primera pinche vez que pasa esto en una presentación del libro. ¡Ey, autores, venga! Está poca madre. Sí, pero a mí, daros cuenta, mientras Esther busca el poema, daros cuenta un detalle. Fritz descubre una faceta de Marilyn que se escapaba a México. Y Fernando nos ha descubierto una faceta escapándose a otros sitios. Oye, ¿no estaba en la Semana Negra? No. ¿Está, Esther? Sí, sí. Es que es gordo. Es gordo. Bueno, voy allá. Bueno, la cita de Ernesto Cardenal de su oración por Marilyn Monroe dice: la película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y mi poema dice así: quisiera abrazarte en lo invisible, ante el teléfono silencioso y desolado, reivindicar la vida de las estrellas muertas con un manto oscuro, testigo de la verdad. Me gustaría acariciar el ocultismo de tu rostro, confidente bajo tu hipnótico poder, pronunciar un montón de sílabas inertes en el deslenguado conjuro de las puertas de zinc. Porque tu ausencia
ha apagado el deseo de una conversación sencilla, difunta de palabras. Ya no hay posibilidades del beso final, del río sin retorno, de los amores felices. Ya no es posible confiar en el vaivén del silencio que huele a barbitúricos, a alcohol en llamas, a herida. Tu luz será la fuerza intacta que guarde tu muerte, el pasado transformado en restos de un guión a golpes que nadie supo y la desnudez violada que siempre ignoramos bajo tu ímpetu de mujer. Hubiera contestado a tu llamada, Marilyn. Revolución y fuego que quema los párpados frente a las cúpulas huérfanas de Hollywood. Pues yo creo que es una forma extraordinaria de terminar esta mesa. Daros a todos las gracias y si algún autor quedó por ahí, por Dios, no es culpa nuestra, ¿eh? Que sí, que se calle, que no venga. Pues... bueno, sabéis, los libros como siempre estarán allí en la esquina, os los firmaremos al que quiera gustosísimo y nada, como es la Semana Negra y continúa. Gracias.